El aplauso cayó como un trueno en la sierra. Los flashes de las cámaras parpadeaban desde cada rincón del auditorio, cortando la neblina y el bochorno. Mis palmas ya estaban secas, no temblaban. «Ya no, 84% de cuota de mercado», dije al micrófono. «99, con 99% de tiempo activo». Las pantallas detrás de mí ardían con esos números. Prueba de que mi empresa, Nube Vértice, había cambiado las reglas del juego. Oí jadeos que se extendían por la multitud como un susurro del viento. Los inversionistas de la primera fila se hablaban al oído, atónitos. Y ahí, entre ellos, con la cara medio oculta por el resplandor, estaba Carlos Mendoza, mi jefe, el tipo que una vez se burló desde el otro lado de una mesa de juntas y dijo que mi propuesta era pura basura. Hace 2 años, yo no era nadie. Esta noche, él era el que se quedaba quieto, con los ojos clavados en mí como si viera arder su propia casa. Hice una pausa justo para que el silencio se asentara de ese que hace que la gente se incline hacia adelante, con el alma en vilo. Cuando llevé esta idea a mi antigua empresa, dije con calma. Me dijeron que nunca funcionaría, que era una ilusa, que los clientes no querían innovaciones de esas. Dejé que mi mirada lo encontrara. Al parecer, cambiaron de opinión. Una risa suave recorrió el salón como un río manso. Hasta las cámaras parecieron contener el aliento. Luego me acerqué más al micrófono, bajando la voz, con toda la intención. Lo chistoso de la innovación, dije, es que no pide permiso. Las palabras cayeron como chispa en zacate seco. El aplauso estalló. Fuerte, imparable, sentí el escenario vibrar bajo mis tacones. Los reporteros gritaban mi nombre. Los flashes estallaban en blanco puro. Carlos no aplaudió. Sus labios se apretaron en una línea fina mientras se ponía de pie y se escabullía hacia la salida, con los hombros caídos. Por un momento lo vi irse, con el rugido del público rompiéndose como olas a mi espalda. Y entonces el sonido cambió del aplauso al recuerdo. El clic de las luces fluorescentes, el crujido de su silla de cuero, el golpe suave de mi propuesta impresa al fondo de un bote de basura. Ahí empezó todo de verdad hace 2 años, en una oficina de cristal con vista al corazón de la Ciudad de México, cuando el hombre que ahora rogaba por fusionarse llamó mi sueño una tontería. 2 años antes, la sala de juntas en el piso 32 de Sistemas Mendoza olía a madera pulida y café quemado. De esos lugares donde las ideas mueren en silencio, sin armar escándalo. Yo estaba al frente de la mesa, con mi laptop abierta y las diapositivas llenas de gráficos y proyecciones brillantes. Si migramos nuestra infraestructura principal a un modelo híbrido en la nube, dije, podemos bajar el tiempo muerto en 60% en el primer trimestre. Y Carlos Mendoza me cortó con una risa seca. Carla, siempre has sido una programadora sólida, dijo, recargándose en su silla. Pero esto hizo un gesto hacia la pantalla. Es puro tecnicismo envuelto en fantasía. ¿Integración en la nube? Escalado automático. Nuestros clientes no piden palabras de moda. Los otros gerentes se movieron incómodos. Vi a uno, el de finanzas, esconder una sonrisa burlona tras su taza de café. Respiré hondo para mantener la calma. No es moda, repliqué. Es el rumbo que toma el mercado. Oracle, SAP, hasta firmas medianas están migrando. ¡Basta! La voz de Carlos chasqueó como látigo. Se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Tú estás aquí para mantener nuestros sistemas viejos, no para reinventarlos. Quédate con lo que sabes hacer. Cerró mi laptop y caminó hacia la puerta. Al pasar, tomó mi propuesta impresa, la arrugó como si fuera un trapo viejo y la tiró al bote metálico junto a la mesa. El ruido del papel al chocar contra el fondo retumbó más de lo que debía. Cuando la puerta se cerró, la sala se vació en un santiamén. Nadie me miró. Nadie lo hacía cuando Carlos decidía que una junta había terminado. Me quedé clavada un momento, mirando ese bote. Mi pulso zumbaba en los oídos, una mezcla de rabia y humillación
que se retorcía hasta quemar. Luego me agaché. Saqué las hojas arrugadas y las alicé sobre la mesa. La tinta seguía nítida. Los diagramas claros, mi idea seguía siendo mía. De vuelta en mi cubículo, metí una memoria USB y copié cada línea de código, cada diagrama, cada nota que había escrito. Mis manos temblaban, pero mi decisión no. Si Sistemas Mendoza no quería el futuro, yo lo construiría en otro lado. Tarde esa tarde, el aire de la oficina se sentía distinto, demasiado quieto, demasiado cortés. La gente susurraba cerca de los elevadores, echando vistazos a la sala de juntas donde habían corrido las persianas. A las 3:47 p.m., un correo llegó a todos los escritorios: reunión obligatoria del personal. A las 4 en punto. Lo supe antes de abrirlo, en la sala de cristal. Carlos estaba junto a 2 de recursos humanos con sacos grises impecables. Su sonrisa era delgada, profesional, de esas que no llega a los ojos. Como parte de una reestructuración estratégica, empezó. Sistemas Mendoza optimizará departamentos para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Lo dijo como locutor de noticias leyendo la desgracia ajena. Llamaron nombres uno por uno. El mío fue el tercero. Sentí unas miradas de lástima. Ninguna duró lo suficiente para importar. Cuando miré a Laura, la jefa de experiencia de usuario que una vez me ayudó a pulir mi modelo, articuló: lo siento, antes de bajar la vista. Recursos Humanos me dio un sobre beige, con detalles de liquidación en letra educada. Carlos no volvió a hablar, pero sentí su mirada mientras empacaba mi escritorio. 3 años de cuadernos, muestras de código y tazas a medias de ambición reducidos a una caja de cartón. Por favor, entregue su gafete en recepción, dijo una de las de Recursos Humanos, suave, como arropando a un niño por última vez. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, y el calor pesado de la tarde en la Ciudad de México me envolvió. Nubes se amontonaban sobre los rascacielos, con bordes morados de moretón. Un trueno retumbó en algún lado del otro lado del río, grave y constante. Me quedé un buen rato en el coche, con el sobre sin abrir en el regazo. Detrás de mí, los ventanales espejados de Sistemas Mendoza atraparon un relámpago. Por un segundo, vi mi reflejo, una mujer borrada de su propia creación. Cuando por fin manejé a casa, la tormenta estalló. La lluvia rayó el parabrisas, emborronando las luces de la ciudad en oro manchado. En mi departamento, puse la caja en la mesa, abrí mi laptop y encontré el archivo guardado prototipo Nubevertis V2.1. Miré el nombre, el futuro que aún brillaba tenue en la pantalla, y susurré: entonces lo construyo yo sola. El primer mes después de Mendoza se sintió eterno. Me despertaba cada día al mismo silencio, de ese que zumba alrededor de las paredes baratas de un depa cuando nadie te espera en ningún lado. Mi nueva oficina era un escritorio de segunda mano apretujado entre la barra de la cocina y una ventana con vista al lago de Chapultepec. Las persianas traqueteaban cada vez que el viento bajaba del agua, pero las dejaba abiertas de todos modos. Me recordaba que afuera de mis 4 paredes aún había movimiento. De día, mandaba currículos que se perdían en el vacío. De noche, programaba. Construía hasta que me dolían los dedos, hasta que la pieza se llenaba del brillo azul de la pantalla y el olor leve a café tostado. Mis ahorros se iban más rápido de lo planeado: renta, seguro médico, deudas de la uni. Una noche, un aviso rojo de la compañía de luz se coló por debajo de la puerta. Último recordatorio. Lo doblé por la mitad y lo puse bajo el teclado. No podía cortarse la luz, aún no, apenas dormía. Cada vez que el cansancio me aplastaba, imaginaba la voz de Carlos llamando mi trabajo fantasía, y eso me mantenía en pie. Perfeccioné la arquitectura. Reescribí el equilibrador de carga. Mapearon la interfaz para que hasta un CEO sin idea de tecnología la entendiera. Entonces, una noche como a las 2 de la mañana, un mensaje saltó en mi pantalla: Marcos López.
¿Eres tú haciendo commits en GitHub a las 2 a.m.? Parpadeé. Sonreí flojo y tecleé. Al parecer, sí, me llamó en segundos. Su voz filosa pero divertida. ¿Sigues armando Nube Vértice? Es solo un experimento. Se rió. Carla, vi tus commits. Eso no es experimento. Eso es cimiento. Al día siguiente, subió desde Guadalajara. Marcos había sido mi compa de la uni en la UNAM, ahora socio en un fondo de capital. Se sentó en mi mesa de cocina desordenada, revisando mi prototipo. Esto escala, dijo. Está crudo, pero es real. Te pongo 4.5 millones de pesos semilla si me das un MVP funcional en 90 días. 90 días. Asentí antes de que el miedo me alcanzara. Cuando se fue, miré el contrato en la mesa. El depa estaba oscuro salvo por el reflejo de la pantalla, por primera vez en meses. El silencio no se sentía vacío, se sentía vivo. La fecha límite llegó como tormenta en el horizonte ruidosa, rápida, imposible de ignorar. 90 días después de que Marcos firmara el cheque, estaba en una sala de juntas prestada en una fábrica mediana llamada Industrias Valle, viendo líneas de código avanzar en una barra de progreso. Su director de TI, una mujer astuta llamada Alicia Ramos, estaba con los brazos cruzados, esperando que mi prototipo se probara a sí mismo. Si la herramienta de migración de Nube Vértice funcionaba, Industrias Valle sería mi primer cliente de verdad. Si fallaba, perdía no solo el contrato, sino la fe de Marcos y tal vez la empresa antes de que arrancara. 4 minutos susurré, clavada en el temporizador de mi pantalla. La luz de confirmación final parpadeó en verde. La sala se quedó quieta. Servidores que antes tomaban días en migrar ahora corrían impecables en menos de una hora. Alicia levantó la vista de su laptop. Eso es, más rápido que cualquier cosa que hayamos probado. Asentí, pero mi estómago seguía apretado. El momento en que salió a llamar a su equipo, lo noté un parpadeo leve en el flujo de datos. La replicación de la base no sincronizaba. Un desajuste, luego otro. En segundos, errores rojos inundaron la consola. Se me heló el pecho. Si no paraba el proceso, sus datos en vivo podían corromperse antes de que el sistema arrancara. Congelé la migración, rastreando líneas de código en una niebla de pánico. En algún lado del manejador de concurrencia, un error de timestamp había deshecho semanas de trabajo. Entonces oí una voz atrás de mí. Deberías haber puesto un buffer de rollback. Me volví. Laura Morales estaba en la puerta, brazos cruzados, con una sonrisa tenue. Se veía igual segura, inquebrantable. La jefa de QX que una vez me defendió en la Junta de Mendoza. ¿Cómo Marcos me llamó? Dijo. ¿Pensó que necesitabas otro par de ojos? Trabajamos toda la noche, codo a codo como en los viejos tiempos. Al amanecer, el sistema estaba estable, limpio, vivo de nuevo. Alicia firmó el contrato esa mañana, y cuando me dio la mano, por fin solté el aire. La migración había tomado 47 minutos, la recuperación, todo lo demás. Pero Nube Vértice era real ahora, no un sueño, sino un sistema vivo bajo su propio código. 3 meses después, el éxito pesaba más que cualquier fracaso. El contrato de Industrias Valle había abierto puertas, y de repente, Nube Vértice, ahora renombrada Nube Vértice, se mencionaba en la misma oración que empresas que antes admiraba de lejos. Luego vino la gran oportunidad, una demo para Cadena Mart. Una cadena nacional con 5.000 tiendas y una junta de lo más cautelosa. La noche antes de la presentación, apenas pegué ojo. Al mediodía del día siguiente, nuestra plataforma estaba en vivo. La migración de datos corriendo suave en sus servidores de prueba. Cámaras parpadeaban. Ejecutivos murmuraban aprobación y entonces, a media frase, el tablero se congeló. Los colores en la pantalla pasaron de verde a rojo, uno por uno. Conexión perdida. Flujos de datos colapsando. Sentí la sangre bajárseme a los pies. ¿Se cayó?, preguntó un ingeniero de Cadena Mart. Forcé una sonrisa que no sentía. Estamos revisando, pero adentro
todo se enfrió. En 1 hora, la demo terminó. En 12, los titulares empezaron: Nube Vértice sufre fallo grave en prueba con cadena Mart. Ex ingeniera de Mendoza acusada de copiar propiedad intelectual. Miré la pantalla con incredulidad. El Departamento Legal de Mendoza había soltado la historia a la prensa. Venían por mí ahora, a medianoche. Marcos estaba al teléfono. Su tono era cortante, sin calidez. Carla, no nos podemos permitir este escándalo. Si no tienes arreglo en 48 horas, congelo la siguiente ronda. La llamada terminó. El silencio después ahogaba. Laura intentó convencerme de descansar, pero no pude. Me encerré en la oficina. Abrí el núcleo y empecé de cero. Por 36 horas seguidas. Trabajé sin parar, sin música, sin luz. Solo el zumbido de los servidores y el ardor de la cafeína. Ya con el sol saliendo, lo encontré una fuga de hilos en la cola de sincronía paralela. Un error tan chico que se escondía bajo los logs. Reescribí la sección línea por línea. Parché, desplegué y esperé. Cuando la luz verde volvió, firme y sólida, por fin me recargué. A la mañana, la nueva versión entró en vivo. La prensa dio reversa a su historia. Marcos llamó de nuevo, más calmado. Lo lograste. No contesté, solo miré las tazas vacías de café en mi escritorio y pensé en lo que cuesta la fe cuando la cargas tú sola. La mañana en que cerró el trato, la Ciudad de México brillaba bajo un sol filoso y dorado, de esos que hacen que los edificios de cristal parezcan incendiarse. Vi la ciudad despertar por el parabrisas mientras Laura leía el correo en voz alta, con la voz temblando lo justo para delatar lo que las dos sentíamos. Industrias Becker firmó. Migración completa. Contrato de 3 años. Por un segundo no pude respirar. Becker no era cualquier cliente, era la joya de la corona de Sistemas Mendoza. La cuenta que Carlos presumía en cada junta con inversionistas. Laura se recargó, riendo bajito. ¿Te das cuenta de que les quitamos su cliente estrella? Asentí, apretando el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. La ironía pegó como estática hace 2 años. Le había rogado a Carlos que me dejara probar la misma migración que Becker pedía. Dijo que era imposible, que su estructura de datos era demasiado vieja, demasiado riesgosa. Y ahora el CTO de Becker acababa de firmar conmigo. Cuando llegamos a la oficina, mi teléfono no paraba de vibrar: periodistas, analistas, hasta excompañeros de Mendoza. El titular del periódico Tech local parpadeaba en la pantalla del lobby: Nube Vértice completa, la migración empresarial más rápida en la historia tech de México, 47 minutos, de punta a una punta. El número sonaba casi irreal. Para los demás, era prueba de éxito. Para mí, era venganza codificada en tiempo puro. Esa tarde, Marcos llegó con champán y esa sonrisa ladeada suya. Alerta de acciones, dijo, girando su teléfono hacia mí. Sistemas Mendoza abajo 30%. Miré los números, del mismo rojo que una vez embrujó mi consola en el fracaso. Al fin se dieron cuenta, murmuró Laura. No celebré, aún no. En cambio, me encontré manejando al norte por Reforma, hacia la torre de cristal que aún llevaba el nombre de Mendoza. El edificio se veía más chico ahora, más frágil. En el reflejo de sus ventanas tintadas, vi el contorno de mi coche deslizarse, antes empleada adentro. Ahora sombra afuera, libre, por primera vez. No sentí rabia, solo distancia, de esa que significa que yo ya había avanzado mientras ellos seguían parados. Pasó un martes por la mañana, de esos que empiezan demasiado tranquilos para durar. La oficina zumbaba con charla baja, el tecleo suave y el rumor de las máquinas de café. Cuando la voz de mi asistente salió por el intercomunicador: Carla, hay alguien que quiere verte. No tiene cita, pero dice que querrás oírlo. Estaba a mitad de un correo cuando levanté la vista y lo vi por la puerta de cristal. Carlos Mendoza. Se veía más chico de lo que recordaba, aunque tal vez era el espacio. La oficina de Nube Vértice era luminosa, abierta,
llena de sol y paredes verdes de cristal, lo opuesto a su fortaleza de caoba en el piso 32, entró despacio, ajustándose los gemelos, cada movimiento ensayado para parecer seguro. Carla empezó, con voz pareja. Ha pasado tiempo. 2 años, dije. No es que alguien lleve la cuenta. Sonrió apenas y miró alrededor. Has armado algo impresionante. Lo admito. Puso una carpeta en mi escritorio. Por eso vengo. Sistemas Mendoza cree que hay oportunidades para colaborar. Me recargué. Colaborar. Asintió. Una fusión, digamos, sinergia. Tu plataforma, nuestra red de clientes. Podríamos reconstruir juntos, unir fuerzas. La palabra juntos cayó como mentira entre nosotros. Lo estudié un buen rato, dejando que el silencio se estirara hasta que se movió en su silla. Llamaste a esta idea basura, dije bajito. ¿Te acuerdas? Se le tensó la mandíbula. Me equivoqué. Abrí la carpeta. Proyecciones financieras. Cartas a inversionistas. Optimismo desesperado disfrazado de estrategia. La empujé de vuelta hacia él. ¿Quieres que me fusione con lo que ya reemplacé? Parpadeó. Ni siquiera lo considerarás. Ya lo hice, dije. Hace 2 años. Cuando tiraste mi propuesta a la basura. Por un momento, su expresión se quebró algo humano. Arrepentido. Pero pasó rápido. Se puso de pie. Alisó su corbata y forzó un asentimiento cortés. Entonces te deseo suerte. Carla se dio la vuelta y salió. Hombros rígidos, el eco de sus zapatos desvaneciéndose por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, la oficina se sintió más cálida, más ligera, como si algo por fin se hubiera soltado. Las luces del escenario quemaban más esta vez. Había estado bajo ellas antes, pero esta noche era distinta. No era solo una conferencia. Era el momento hacia el que había construido desde el día en que una propuesta arrugada golpeó un bote metálico. El Foro Tech Global latía de energía. Reporteros alineados en los pasillos, ejecutivos susurrando en grupos, cámaras flotando en estabilizadores arriba, detrás de mí. Las pantallas LED gigantes parpadeaban. Nube Vértice activa en 22 países. 84% cuota de mercado. 99% tiempo activo. Tomé el podio y dejé que el aplauso se apagara. Hace 2 años empecé. Me dijeron que los clientes empresariales nunca dejarían sus sistemas viejos, que la integración en la nube era una moda pasajera, que tener visión era un riesgo, no un mapa. La audiencia se inclinó. Seguí, con voz firme. Hoy, esa misma visión mueve empresas en 4 continentes. Ya no se trata de probar que alguien se equivocó, se trata de probar lo que es posible. Flashes estallaron, manos se alzaron. Escaneé las primeras filas y lo vi. Carlos Mendoza sentado cerca del pasillo, hombros tensos, su gafete dado vuelta. Por un momento, el ruido a mi alrededor se atenuó. Cuando empezó la ronda de preguntas, se puso de pie. Señorita Vargas, dijo, su voz resonando en el salón. Es cierto que esta arquitectura, el cimiento de Nube Vértice, se propuso originalmente en Sistemas Mendoza. El público calló. Lo miré fijo. Antes de que pudiera hablar, añadió, porque si es así, yo soy el hombre que la tiró a la basura. El silencio fue total. Las cámaras hicieron zoom. Pude haberlo humillado. Pero en cambio, asentí una vez. Entonces te agradezco que lo hicieras, dije. Me diste la libertad de construirlo bien. Después, en backstage, me encontró sola. Se le había ido la autoridad ensayada, se veía mayor, más suave. Carla dijo bajito, no una fusión, solo una alianza. Deja que Mendoza ayude a otras empresas a dar el salto que yo tuve miedo de dar. Lo estudié un largo momento. El peso entre nosotros cambiando. Entonces se hace a mi manera, dije. Exhaló, aliviado. A tu manera. Por primera vez en años. Nos dimos la mano no como rivales, sino como 2 personas por fin del mismo lado del cambio. 6 meses después, la alianza ya no era titular, era rutina. Sistemas Mendoza, el gigante que me desechó. Ahora llevaba un nuevo título, socio certificado de implementación Nube Vértice. Su logo estaba bajo el nuestro en el sitio web,
Más chico, más callado, pero ahí, cada semana llegaban reportes de sus equipos, migraciones terminadas, sistemas modernizados, clientes movidos a entornos en la nube que antes les daban pánico tocar. Y en el centro de cada despliegue, los ingenieros de Mendoza seguían nuestros manuales, nuestros estándares, nuestra filosofía. Carlos bajó del puesto de CEO poco después del foro. Tomó un rol más tranquilo, liderando su unidad de transición bajo nuestras guías. Nunca pidió reflectores. Tal vez esa era su forma de pedir perdón. A veces me mandaba notas de avance cortas, factuales, respetuosas. Una vez, al pie de una hoja de cálculo, escribió: «Gracias por mostrarme lo que no vi». Una noche, después de que todos se fueran, me paré junto a la ventana de mi oficina con vista al centro de la Ciudad de México. El skyline titilaba contra el agua, y por primera vez sentí algo como paz. Mi escritorio estaba lleno de premios y hitos de proyectos, pero un objeto destacaba: un bote de basura metálico pequeño, pulido a plata, el mismo del día que me corrieron. A un lado colgaba una placa enmarcada en letras de acero cepillado: «La innovación no pide permiso». Pasé los dedos por las palabras, recordando cómo me vinieron no como frase, sino como rebeldía. Ahora sonaban a verdad. Laura asomó la cabeza por la puerta, sonriendo. «Becker renovó por 3 años más», dijo. «Y Marcos quiere levantar otra ronda. Vamos a escalar de nuevo». Sonreí de vuelta. «Entonces, asegurémonos de hacerlo bien». Cuando se fue, miré una vez más el bote, brillando suave bajo la lámpara, y no pude evitar reírme. Él había tirado mi idea. Yo la construí, la pulí y la convertí en algo que el mundo no podía ignorar. Al final, Carlos Mendoza me vendió de vuelta mi propia idea y yo la compré al precio del mercado.